bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Lunes a Vulnerable. Hoy vamos a hablar sobre los límites. La verdad es que para mí es un tema, hoy no sé, está muy vulnerable. Muy vulnerable, la verdad, porque yo sí voy a empezar diciendo que a mí me cuestan mucho. Me cuesta mucho trabajo ponerlos y creo que, bueno, apenas llegué a una conclusión y llegué a eso porque leí una frase en internet que decía que sí hay justamente como una línea muy, muy delgada entre poner un límite sano y hacer de todo para levantar un muro y aislarte de la gente. Wow. Ajá, y me quedé pensando y creo que yo sí he llegado a ese extremo de estar detrás del muro. Ajá, mi zona segura. Sí. O sea, como de que llegas a un momento en donde dices, no voy a permitir que nadie me perturbe. Ok. Pero en ese no permitir que nadie me perturbe, entonces pues sí te aíslas, ¿no? O sea, uy, qué fuerte. Ajá. Y apenas lo leí y dije, oye, está interesante como llegar a un balance, sí, ¿no? De un límite sano, de que de verdad necesitas poner un límite y no sé, como quizá es parte de la vida lo que te está pasando o que te perturben, porque pues la incomodidad siempre va a existir y pues simplemente es saber como que navegarla. Ok. ¿No? Yo en particular siento que no se nos enseñó, o sea, como género, como incluso a decir no, o sea, como que siempre estamos dispuestas a ayudar, a poner armonía, como esta unión, ¿no? Siento que se nos enseñó eso. O sea, como género creo que incluso nuestras cualidades ayudan a eso, ¿no? Y por eso creo que tenemos tanto conflicto con poner los límites. Yo no me aíslo, soy muy mala aislándome, yo lo he dicho a veces. O sea, de verdad no hay cosa que yo disfrute más que estar con personas. O sea, sí soy muy, muy social y sí me afectas. O sea, sí, yo creo que sí, en sentirme sola o cosas así, no es que no lo sepa hacer, pero no lo prefiero. O sea, como que sí prefiero estar muy acompañada. Y no me ha tocado. O sea, creo que esta parte vamos a nutrir mucho esto porque quizá mis límites yo los vivo más con culpa que con aislamiento. O sea, ¿sabes? Como que pongo un límite y me quedo como de, uy, bueno, sí, ya estoy como arrepentida, pero termino en muchas ocasiones de, ay, perdón. O sea, ¿sabes? Como que tampoco esa parte me hace totalmente feliz. Entonces, creo que no llego al aislamiento, pero sí, últimamente sí es como de, voy a trabajar mi culpa, ¿no? Porque pues hay que poner límites sanos y creo que un límite sano se debe de sentir sin culpa. Sí, claro. Entonces, pues no sé, o sea, creo que ahí yo no puedo entender el aislamiento del que hablas, pero sí te puedo compartir este sentimiento como de quisiera marcar un límite y sentirme bien completamente. Es que yo también sí siento culpa cuando pongo límites, la verdad, porque pues creo que también lo hablé en un episodio que sí me cuesta trabajo dejar de complacer a la gente. Ok. Pues, entonces, pues obviamente que hay personas que se han aprovechado de eso, ¿no? Sí. Y ahí es cuando entran los límites. Ok. Pero, o sea, en ese aspecto es como de, bueno, ok, sí debes de ponerlos. Sí. Pero hay otras ocasiones en las que, un ejemplo, hace unos meses estuve conviviendo mucho con ciertas personas y llegó un momento en donde una de ellas, pues justo ya se tomaba como que muchas libertades conmigo, ya era de que él sentía el derecho de hablarme como él quisiera. Y y entonces yo puse un límite, ok, ¿no? Que fue como de, a ver, o sea, tenemos este tipo de relación tú y yo, entonces, o sea, para nada nos estamos llevando así. Y fue como, o sea, para él fue como de, te dejo de hablar por completo. Ahí bye. Ajá. Entonces, o sea, ahí es cuando, bueno, ahí pues sí considero que esa persona pues no reaccionó de la mejor manera, pero ese es como que mi parte aguas para decir si hay no, o sea, es que yo creo que no son límites cuando dices algo o
o más bien pretendes que ya no te moleste a alguien, pero entonces termina en vez de, seguimos comunicándonos tranquilamente solamente con ese respeto que tú me acabas de pedir, a la diferencia de, ya, me voy de tu vida. Es que justo... Y a eso me refiero con como el aislamiento, como de ya y entonces ya ni como siquiera que hay una relación. Ajá. Okay. Pero creo que justo va ligado a que la sociedad no estamos acostumbrados a recibir límites, ¿sabes? O sea, creo que las personas, o el caso del que estás comentando, supongo que la persona lo entendió y justo estamos refiriéndonos, estamos refiriéndonos como a esta parte de lo tomó a mal. Ajá. ¿Sabes? Porque es o fuiste grosera, o se portó muy mala onda, o que creída, o le ponemos muchos otros adjetivos antes de decir, bueno, yo creo que estaba marcando un límite. Sí. Entonces yo creo que es así, o sea, y creo que por eso ha costado tanto marcar límites, porque no estamos acostumbrados, o sea, no ciertas personas están acostumbradas a notarlas así, como volvemos a la introspección de la que siempre hablamos, como decir, bueno, creo que sí me hice algo mal, o me lo pidió buena onda y yo me porté grosero, o sea, como que no hay esa introspección, es, me dijo esto, ok, mejor le dejo de hablar. Sí, entonces justo ahí creo que las personas que estamos trabajando en marcar límites, pues es difícil, ¿sabes? O sea, es como difícil marcar esa línea porque pues va a haber muchas pérdidas y esas pérdidas, pues después te das cuenta que entonces no eran tus verdaderos amigos o personas que realmente tienen la importancia, porque creo que quienes realmente nos conocen saben cuándo estamos marcando un límite y saben cuándo estamos fuera de sí, quizá emocionalmente. ¿No? Y también siento que es una cuestión de práctica, porque, y esto me lo decía la psicóloga en algún momento, ¿no? Porque, pues, la verdad creo que la primera persona con la que yo puse límites fue con mi mamá. Ok. Y justo antes, pues a mí me daba mucho miedo y mucha culpa el decirle a mi mamá, no me trates así o esto no me está gustando. Claro. Entonces, las primeras veces me sentía terrible y sentía mucha culpa y lloraba y en varias ocasiones, la verdad, sí iba con mi mamá y le decía, no es cierto. O sea, como que dame mi límite de regreso. Estaba no te emocionalmente alterada. Sí. Pero luego, y la psicóloga fue la que me dijo de que, Clara, pues es práctica. Sí. O sea, tienes que ponerlos a cada rato para dejar de sentir eso. Y sí. Me acuerdo que lo que me cambió el chip fue pensar, ¿qué pasa si pongo un límite y a la otra persona no le gusta? Nada. Sí, o sea, no pasa nada. Que se enoje la otra persona, pues es su problema, la verdad. Sí. ¿No? O sea, sí hay... Creo que aquí sí entra esta parte de las emociones son de quien las siente y no de la otra persona. Sí. Entonces, o sea, sí creo que también hay que, bueno, en cuanto a lo que dices de la culpa, creo que pues sí, la práctica es la única solución. Sí, ¿no? Pero justo creo que también aplica la práctica y de quiénes, ¿no? Porque me cuesta poner límites a mis familiares más cercanos. Hay personas en las que no y ahí sí marco muy, no me cuesta tanto marcar la línea, no me cuesta hacerme pues presente y dar a entender que algo no me está gustando, ¿no? Pero justo con familia más cercana, como mis hermanos o mi mamá, mi papá, como que sí me cuesta mucho como de una disculpa, ¿sabes? Pero creo que también ya me van conociendo. En mi caso particular, yo recuerdo el momento donde dije, ya basta, voy a poner límites, que fue con mis tíos, porque tienen como este modo de socializar, pero como muy agresivo, como, bueno, yo no me siento agresivo, pero quizá no sea la palabra correcta, pero en vez de decirte, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Como que siempre es el ataque, ¿no? Como la descalificación antes que la calificación. Entonces, como que eso me empezó a cansar de cómo yo lo veía en las diferentes personas, ¿no? Mis otras primas, mis tías, ¿no? Cómo se fomentaba como ese mismo ambiente de descalificarte y la otra persona como, por supuesto que no estás preparada para una descalificación, ¿no? Como de, como que ya estás engordando, ¿no? Un ejemplo.
Y entonces, pues tú como persona no estás acostumbrado de qué contestas. Sí, claro. ¿Qué contestas ante pues ese comentario que es pasivo-agresivo, ¿no? Y entonces yo desde persona de este lado que estaba como mirando todo lo que sucedía, dije, yo no me voy a dejar, ¿no? Entonces creo que para mí ahí fue la primera vez que yo dije, tengo que poner límites. Y en los límites era justo cuando me decían, ay, ya estás subiendo de peso, ¿no? Y yo así de, uy, ¿no tienes un espejo? O sea, como que ese tipo de cosas que quizá la gente lo podría ver mal, como de, ay, no se debe contestar también de la misma forma. Pero para mí fue mi primer ensayo o mi primer contacto con de, oye, no, o sea, conmigo no. Y creo que sí empezó a funcionar porque empecé a notar que justo a mí ya no me decían nada de eso. O sea, su manera de socializar sí cambió conmigo porque yo también les contestaba y en algún momento cuando yo aconsejaba a mis primas o a mis tías cercanas como oye no te dejes, les decía pues dile que no te gusta que te traten así. Sí, claro. Y entonces creo que cuando me escuché dando mi propio consejo pues es lo que yo empezaba a aplicar como de no me gusta que me digas esos comentarios y ahí noté que la gente tampoco está acostumbrada a que le digas ese tipo de cosas y no saben qué contestarte y ahí ya estás marcando un límite súper claro, porque entonces la primera vez que yo le dije a un tío como de a mí no me gusta que me hables así, como que fue de oye, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Y es que no se esperan esa respuesta, o sea, esa reacción es como de, ay, yo hago mi comentario y no va a decir nada. Exacto. Y justo ahí, como lo mencionas, pues todo fue práctica y me volví muy hábil. O sea, me fui volviendo muy hábil en cómo contestarles y en cómo decirles como de, oye, a mí no me parece esto, ¿no? O está en una plática y yo sí soy como de, y si cambiamos el tema, o sea, ya basta de estar hablando de la vida de mi prima. ¿Sabes? O sea, entonces como que la gente es como de, ay, ok, ¿de qué quieres hablar? Ah, pues ya vieron la última película o qué pasó, qué les pareció este estreno, ¿sabes? Como que cambiar ese mood al que, pues al ambiente en el que yo estaba viviendo en la parte de la familia de mi papá, que sea así como de no va por ahí, ¿no? Entonces, y empecé también, y yo siempre lo he dicho, como a encontrar relaciones y conexiones más genuinas, porque a las otras personas que no se sabían defender, pues ya yo las defendía y las personas que me atacaban, pues ya no se metían conmigo. Claro. Entonces creo que esa parte fue mi primer contacto en donde alzar la voz me dio poder y también descubrí que los límites, bueno, esta práctica, como les comentaba al principio eran mis comentarios también agresivos, como de, ay, contestaba igual y así. Sí. Y dije, no, creo que tampoco está bien, ¿sabes? Entonces me fui perfeccionando como la técnica y en donde me di cuenta que contestarles con pues segura y también como con hechos hace que desarmes a las personas, o sea, las desarmas como de ok, ¿no? O sea, como que no tengo más que decirle, como de no sé cómo manejarla, ¿no? Sí. Entonces creo que esa parte fue mi primer contacto en donde yo dije, yo creo que ya tendría como unos 14, 15 años cuando empecé a como a practicarlo. Ajá, pero ay, qué padre eso. Pero qué padre que fue desde chiquita. O sea, sí. Porque es una edad muy joven, siento. Sí, yo creo que sí. Aunque también creo que las generaciones actuales ya vienen con ese chip. No, a mí no me vas a hablar así. Sí, de hecho creo que se pasan un poco, pero no se a gusto. Sí. Sí, y es que justamente eso creo que es esta delgada línea de la que hablaba al principio de sí se puede confundir un límite con una mala actitud. Ajá, incluso como soberbia. Sí. ¿No? Sí. Entonces, sí, no sé, o sea, creo que sí hay que tener mucho cuidado en eso. Pero hablando de tu primer acercamiento con límites, creo que el mío fue, bueno, o sea, sí fue con mi mamá, pero cuando yo me di cuenta que me hacía falta poner límites, igual fue como que la primera relación que tuve, que te he contado que fue pues muy caótica, como muy violenta y todo eso. Y o sea, no, para nada voy a decir que fue mi culpa. Sí. Pero sí creo que muchas cosas pudieron haberse evitado si yo hubiera estado segura y le hubiera dicho como de, es que no me vas a hablar así o no me vas a tratar así. Pero me ganaba la culpa. O sea, cañón. Por eso sí siento que la culpa, o sea, los límites y la culpa están muy relacionados.
y todavía no descubro de qué manera puedo yo como equilibrarlo. Ajá, exacto. Sí. Porque sé que la culpa como tal no es una emoción. Entonces, o sea, digamos que no existe, se siente, pero no existe, pero al final no te sirve de nada. Entonces no, o sea, no tienes por qué sentirla. Pero no sé, o sea, ¿tú cómo has manejado la culpa? O sea, porque sí creo que si hablamos de límites sí debemos hablar como de culpa también. Ay, es que creo que vuelvo al tema, creo que tenemos mucho el deber ser y el deber ser para mí está un poco transgiversado porque pues tiene que cambiar conforme a la sociedad, ¿no? Y las diferentes generaciones. Entonces, yo creo que veo en tías, abuelas, que pues no se les permitía marcar un límite, ¿no? Porque pues justo, pues no podías opinar, ¿no? Se te descalificaba porque pues tú no tenías la razón. Estaban como muy definidas tus roles, ¿no? Y en tus roles pues no tenías por qué pensar de más y cuestionarte cosas, ¿no? Creo que los límites provienen de personas que estamos interesados en hacernos escuchar y hacer válido nuestra opinión, ¿no? Entonces creo que por eso está como muy delgada la línea entre vivirlo con culpa, porque mucho de eso todavía lo tenemos aprendido en el deber ser. Entonces en el deber ser es que las niñas se ven más bonitas calladitas y en el deber ser es que nosotros no debemos alzar la voz porque nos vemos mal. Sí, ¿no? Sí. Entonces creo que en ese sentido el cómo lidio con la culpa es cambiando ese discurso en la mente, ¿no? Como estoy aprovechando este espacio en el que es válida mi voz, es válida mi opinión y es válida mi emoción, ¿no? Porque creo que eso es lo que estamos descubriendo, pues yo creo que estas nuevas generaciones en donde le estamos dando prioridad a nuestras emociones, porque siempre han existido, pero pues nunca se habían tomado en cuenta, ¿no? O sea, estaba como más bien visto el cómo te comportabas que a lo que sentías. Entonces yo creo que la parte de cómo he manejado el tema de la culpa es ese discurso donde es válido todo lo que siento y es válido incluso equivocarme. Porque voy a contar una experiencia que, Chío, si lo estás viendo, discúlpame. Pero me pasó muy recientemente. Tengo una compañera que éramos amigas cuando trabajábamos juntas hace ya algunos años, pero pues teníamos una relación pues cercana, ¿no? Pero hubo un episodio que nos distanció, pero no lo hablé en su momento, Clara. O sea, en su momento no marqué ese límite de decirle como de, oye, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos amigas. O sea, todo lo que yo sentía nunca se lo dije, ¿no? Y entonces yo notaba que ella con el paso de los años tenía como mucho ese detalle de buscarme y hay que vernos y cómo estás y te admiro un buen y como cosas así muy padres. Y yo en el fondo sentía como que algo ya no vibraba, o sea, algo ya de mi lado ya no estaba tan padre, ¿no? Sí. Y un día se me hizo prudente marcar mi límite y contarle. Y esto estoy hablando hace unos meses, ¿no? Y yo creo que la chavita, o sea, sí se va a haber quedado como de, ¿qué le pasa a esta chava, no? O sea, a mí, porque pues un día sí le dije, ¿cómo no tienes ni idea que yo ya no busco esa apertura para vernos? Y quiero contarte porque pues la verdad yo sí siento que no estuvo bien en su momento y así, ¿no? Y ella por supuesto no lo entendió, pero vuelvo al tema. En su flor de piel, ella pudo haber entendido más bien creo que no entendió la situación porque creo que ella lo vivió como de, ya pasaron 5 años. O sea, como, ¿por qué me estás contando esto? Y yo ni tenía ni idea y cosas del estilo. Y marcó un límite porque pues me dejó de contestar, ¿no? Porque yo también ahí me fui diciéndole, no, pero es que yo consideré esto y todo. Como que yo profundizando lo que había pasado en nuestra problemática. Y al final ella sí se quedó así como de... cero, o sea, nada que ver contigo. Y creo que algo de mí, o sea, arrepintió de haber marcado el límite en su momento. ¿Y qué esperaba marcarlo de mí 5 años después? O sea, hoy en día te puedo decir que me hubiera ahorrado esa experiencia. Y si realmente no me hubiera sido fiel a mí misma y quererla eliminar de mi vida, pues yo no le hubiera dado el jale y ya. ¿Sabes? Entonces siento que también a veces los límites son muy emocionales. O sea, ¿por qué cuento esta historia?
Porque no quiere decir que yo lo tengo todo controlado y que siempre marco límites. ¿Por qué no? O sea, hay veces que esto es fuera de mí y esta experiencia en particular me hizo regresar porque la vivo con mucho oso. O sea, ya no culpa, pero es como de, ay, mira, me lo hubiera ahorrado de haber sabido el sabor que le dejé en ella, como era innecesario. Pero es que también siento que tenías esa cosquillita y es válido hablarlo, ¿no? Sí, o sea, sí entiendo tu punto de que dijiste, ¿para qué? ¿Para qué 5 años después? Pero sí me cuestioné si era válido, Clara, porque pues creo que en su momento hubiera sido válido justo cuando estaba pasando la situación. O sea, ya ahorita, ¿para qué? O sea, como que creo que lo pude haber trabajado yo sola, con lo que te digo, en vez de tener que llegar a enfrentarlo. Pero hasta que me vi verbalizándoselo y casi inventándole a su mamá innecesariamente, pues como que dije, ay, qué oso, sí me lo hubiera ahorrado. Qué intensa. Sí, porque justo como que siento que algo de mi personalidad se transgiversó, ¿no? Porque si ahorita veo el podcast va a decir, oye, está hablando de teniendo un podcast de esto y no controla sus emociones. Sí me explico, o sea, pues digo, porque ahora toda mi vida la veo en eso, ¿no? Sí. En que debo de ser coherente. Sí. Y justo eso iba, o sea, la línea delgada de la culpa y la emoción, donde es importante ver cómo la vives, ¿no? Entonces yo creo que con esta experiencia lo que quiero llegar es, ya era innecesario marcar el límite, porque el límite se tuvo que haber marcado hace en 5 su años. momento. Eso sí. ¿Sabes? Sí, o sea, ya ahorita ya el ponerme como de, oye, marcar el límite con amistad, pues es haber quedado ya como de, yo no tenía idea de que eso estaba pasando en tu mente, ni que tú habías vivido la situación así. Sí. Entonces yo creo que justo, pues para puntualizar, creo que el origen de los límites es que no se nos enseñó culturalmente, es algo que hoy en día se está aprendiendo, pero justo en ese aprendizaje, pues por supuesto que vivimos culpa, porque pues justo es eso, un nuevo aprendizaje que vas a ir descubriendo de, ok, si hago esto le quito la culpa, ¿no? Sí. Entonces en este caso, pues válida fue mi emoción de poder querérselo externalizar a la chica, pero ya que pasó dije, me lo hubiera ahorrado. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces no yo creo que nada. es mi opinión. Ajá, así como pues cambia el discurso, o sea, respondiendo a tu pregunta de cómo pues manejar la culpa, pues creo que es entendiendo que es válida cualquier entendiendo emoción de dónde viene. Exacto. Y hacernos responsable de ella, ¿no? Sí. Ok, por eso actué así, marqué el límite, pues no lo voy a vivir con culpa porque algo de mí quería marcar el límite, ¿no? Sí. No sé si te pasaba en citas, o sea, cuando dateabas con chicos, o sea, yo ahorita recordaba que me costó mucho marcar límites, sobre todo cuando salías más de una vez, ¿no? O sea, como que era de hoy salimos una, salimos dos, pero algo de mí sentía que ellos ya buscaban como pues un besito, una agarradita a la manita, cositas así. Y tú no querías. Yo no quería. Y no quería, pero algo de mí sentía como culpa de, ay, es que ya son 2 veces, pues le estoy invirtiendo, pues se está portando lindo. Entonces como que algo de mí en su momento, no sé si alguien se siente identificada o si yo era la única que estaba así, pero como que algo de mí sentía que lo vivía como con culpa el no estar como accediendo a cosas que no quería. Sí. Porque pues ya estaba pasando más de una cita. Sí me pasaba. Sí, pero yo creo que sí es una experiencia de varias mujeres. O sea, sí estaría padre que nos las contaran. Sí. Porque sí, o sea, yo también recuerdo una en específico, fue de mis primeras citas y fue porque una amiga que tenía en ese entonces, íbamos como en primero, segundo de prepa, me dijo, ay, es que voy a salir con su galán, ¿no? Y querían hacer como que una cita doble. Entonces, pues yo no tenía galán ni hablaba con nadie en ese entonces. O sea, yo amaba One Direction a esa edad. Así que, pues ya había un chavo que iba, o sea, era mayor, iba creo él en tercero o algo así. Y ya me había invitado a salir, pero pues a mí no me gustaba, entonces yo ni lo pelaba, la verdad. Pero como esa vez era de que, ay, cita doble, dije, bueno, entonces fui con él y sí, o sea, justo esto que dices de
de que pagan la entrada o te invitan o lo que sea. Y ya, o sea, me acuerdo que estábamos en la sala y él empezó así como que a agarrarme la mano y yo, no, te pago mi entrada. toma tu dinero, sí, yo me voy. Sí. Y me quedé así y o sea, él pues obviamente estaba intentando acercarse y lo dejé. Justamente por esa culpa. Sí. O sea, fue culpa totalmente y pues la incapacidad de ponerle límite, porque ahora a esta edad, obviamente que yo a esa niña de 15 años le hubiera dicho, si no quieres que te toque, dile que no te toque. Exacto. Y punto. Sí. ¿No? Yo creo que en la versión actual, tan fácil como de no, gracias. Ajá, ¿no? Exacto. Sí, siento. Y qué bueno que estamos tocando este punto porque no lo recordaba. O sea, hasta ahorita que dije en qué momento me costaba poner límites y era ese. Sí. Y me alegra mucho saber que no soy la única. Y si hay personas allá afuera y las nuevas generaciones nuevas, yo espero que sí nos estén dejando. Porque a veces lo vives como con esa... Pues sí, como con eso te debo algo cuando no le debes nada. Exactamente. ¿No? Sí. Que también ahí, o sea, sí es algo que tenemos aprendido desde generaciones atrás, pero también ellos, ¿no? Sí. O sea, como que también ellos sí se sienten con el derecho de, yo te estoy invitando, aunque sea un besito. Pues no, o sea, si estás invitando o regalando algo, esperando que te den algo a cambio, entonces no lo estás haciendo no lo estás haciendo desde algo genuino. Claro. O desinteresado, ¿no? O sea, sí ya estás, no sé, ahí ya siento que es otra cosa y no tanto el decir, ay, me gustas, esta chava me encanta, le pago lo que quiera, ¿no? Sí, claro. Ay, qué difícil, porque no sé si los límites sean de humano o nosotros lo vivamos como un poquito más. O sea, no sé si sea tema de género o de simplemente personas que sentimos como esta parte de marcar límites, porque creo que también va mucho con nuestra educación. No se nos estaba enseñando, incluso hablo de hombres y mujeres, no se nos enseña como a que nuestra voz tiene una validez, ¿no? Como de no subas los pies, o su parte de nuestra educación, ¿no? No subas los pies a la mesa, ¿no? Y pues sí, o sea, hay cosas que evidentemente pues no puedes hacer. ¿Y en qué momento identificas que debes de poner un límite, ¿no? Yeah. Que creo que hoy en día se estaba hablando mucho de que pues es importante tu voz y el poderlo decir y el poder expresar pues lo que estás sintiendo, ¿no? Sí, usarla. Exacto, usar tu voz. Y pues los límites yo creo que aplica para todo, o sea, familia, tus relaciones personales y me puedo decir que hasta en los trabajos, ¿no? Sí. También tenemos muy malos vicios. Incluso creo que para una misma hay límites. Sí. O sea, y creo que a mí, o sea, de estos grupos que acabas de mencionar en los que hay que poner límites, creo que ahorita el que más se me complica es a mis amigos y a mí misma. Sí. O sea, y a mis amigos porque siento que es una relación interpersonal, obvio, pero es distinta a la de una pareja o a la de tu familiar, ¿no? Sí. Y siento que incluso hay como más, no sé, siento que en una amistad, igual y yo estoy loca y solo yo lo pienso, pero siento que en una amistad hay como que más libertad de no sé, pues de cosas, o sea, de ciertos compromisos, digamos, y entonces pueden pasar desapercibidos los límites. Sí. ¿No? Sí. ¿O tú qué opinas de eso? Ay, qué intenso. Creo que yo no me lo había preguntado, pero sí. Es que justo como estamos acostumbrados a marcar límites en ciertos círculos sociales, pero no hablar de amistad, pero hay veces que no quieres ir a un compromiso porque no tienes ganas, ¿no? Y terminas accediendo. Porque la mayoría quiere o por presión social o porque van a ir todos o a veces me está como de qué van a decir. Entonces termino yendo a una reunión que no quería. ¿Sabes? Entonces creo que para mí esa parte es de marcar el límite de no quiero ir porque no me gusta esta persona o porque no me gusta el lugar al que van a ir o ¿sabes? O sea, siento que esa parte es un límite. Me pasaba mucho en mi adolescencia con amigas porque por entrar, ¿no? Por ser parte, accedía a muchas cosas de las que no estaba de acuerdo. O sea, tampoco está padre eso, ¿no? Que era como de, no sé, yo vivía al otro lado de la ciudad
ciudad y los planes eran al otro lado y prefería aventarme broncas con mi mamá en vez de quedarle mal a las amigas, cuando en realidad no me fui fiel a mí misma y decir, o sea, realmente no querías ir. Exacto. Y no ponía el límite porque pues me estaba sintiendo cool y porque pertenecía a mis amigas, pero al final lo vivía desde este lado donde, ¿por qué fui? Uh-huh. Y por último, creo que también otro de los ejemplos donde tuve que empezar a marcar límites es porque tengo un amigo, mi mejor amigo vive en Querétaro, pero también la mayor parte de la familia de mi esposo vive en Querétaro. Uh-huh. Entonces empecé a sentir que él se molestaba cuando veía que yo estaba en Querétaro y que no me daba un tiempo para ir con él. Ya. Uh-huh. Y yo le explicaba y le decía, oye, es que entiéndeme, o sea, estoy con la familia, ¿cómo lo voy a decir? Como, ay, ¿cómo veré? Ya me voy, no sé, nos estábamos quedando en su casa y voy a ir a ver a mi amigo, ahorita regreso. Uh-huh. Simplemente no se me hacía adecuado dividirnos, ¿no? Sí. Y tuve que marcar un límite con él y poderle decir que por supuesto no fue fácil, incluso reconocernos a nosotros mismos como, tengo que hablar contigo y decirte que no me está latiendo cómo estás interpretando tú las cosas, porque su mente no era mala onda, pero él me interpretaba así como, ya estás acá, avísame, pasa por mí, yo voy por ti, bla, 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 y no estaba mala su intención, pero simplemente yo, Cintia, no me sentía cómoda dividiéndome en dos planes, uh-huh. ¿No? Porque evidentemente con alguno iba a quedar mal. Entonces, justo hasta que marqué ese límite con él, y hoy en día creo que tuvimos una plática muy profunda, muy intensa, que la agradecemos, uh-huh. porque pudimos entender nuestros dos puntos de vista de como sí tienes razón, y lo mismo aplicaba para cuando él venía a México, ¿no? Uh-huh. Porque por supuesto que las personas que no radican en la ciudad y cuando vienen a la ciudad todos queremos estar con esa persona, uh-huh. ¿no? Y lo quieren aprovechar los tíos, los papás, el plan, los amigos, bla, bla, bla. Pues entendía que por supuesto no iba a ser yo la prioridad dentro de todas estas esferas. Sí. Y no por eso está mal. Sí, claro. Pero es un límite. Es un límite de decir, güey, cuando nos queramos ver, damos un fin de semana para nosotros y la atención que sea entre nosotros. Si por ahí hay en alguna ocasión que se presta como el convivir todos, o estoy en este restaurante y estoy cerca y nos vemos, qué padre. Adelante. Pero que no sea una obligación. Sí, y que no sea motivo de, ay, me siento molesto contigo ya. Exacto, ¿no? O ya no le voy a avisar que voy a Querétaro, me voy a estar escondiendo de él para nada, ¿no? Exacto, sí. Me recordó mucho igual a una situación que tuve con uno de mis mejores amigos, que justamente llegó un momento en donde había como que un poquito de celitos, okay. O de yo la verdad sí soy pésima respondiendo mensajes, luego como que me tardo muchísimo, uh-huh. Y cuando estoy en mis etapas de aislamiento de ermitaña, pues menos le hago caso al celular, ¿no? Pero y sin de pero justamente este amigo como que se molestaba por eso de que yo no le contestaba, okay. Y sí, o sea, entiendo su molestia, pero también creo que no le costaba nada preguntarme. Sí. ¿No? O sea, como que él solito se hacía sus historias en la mente de que a lo mejor yo ya no quería hablar con él o a mí ya no me caía bien él y pues estaba lejísimos de la realidad, ¿no? Hasta que un día desafortunadamente sí llegamos como que a una discusión porque él, o sea, literal yo sentí que estaba peleándome con mi novio, uh-huh. O sea, que el novio me estaba haciendo una escena así de celos y yo dije, eres mi amigo, o sea, ni siquiera a un novio le permito esto, o sea, no me encanta cuando los novios se ponen así, claro. Y no lo permito, o sea, ¿por qué te lo voy a permitir a ti? Sí. Y digo que fue desafortunado porque pues sí creo que se pudo haber evitado esa pelea. Bueno, sí fue pelea, la verdad. Pelea por mensaje de texto. Y tu amigo llorando. Pero pero sí, o sea, en ese momento fue cuando yo le dije que, a ver, o sea, pregúntame, o sea, para nada, si yo, y eso sí se lo dejé en claro y yo creo que ahorita él ya lo entiende por completo, porque sí le dije, cuando yo ya no quiera hablar contigo, vas a ser el primero en saberlo. Sí. ¿No? Sí. Pero pues ya, o sea, le expliqué todo, le dije, a ver, o sea, yo así soy, sé que no, tal vez no es el mejor hábito, la verdad, aislarme,
pero pues lo tengo, estoy trabajando en ello y no te lo tomes personal. O sea, creo que esa fue como la como frase. como que el meollo de todo, que justo se estaba tomando mis acciones personal cuando pues yo encerrada en mi mundo y en mi... que no me acuerdo, seguro estaba pasando por algún momento difícil porque es cuando me aíslo. Como cada luna llena. Me estaba convirtiendo en lobo. Sí. Y entonces sí le dije, ¿no? Como estoy pasando por esto y no contesto mensajes, pero no significa que no te ame, que no te aprecie, que no valore tu amistad. O sea, eres mi mejor amigo, ¿no? Y ya, o sea, sí fue una conversación muy incómoda para los dos, pero después de eso nos la hemos llevado súper tranquilos. O sea, como que sí fue de, ok. Es que ahorita escuchándote, creo que me acabo de llegar a una iluminación de lo importante que es para los límites la comunicación. O sea, tanto para emisor como para receptor. O sea, porque creo que las personas que hemos trabajado en marcar nuestros límites, justo los logramos a través de la comunicación. Porque ahorita todos los ejemplos que hemos puesto, pues justo es eso, llevarte a conversaciones incómodas, ¿no? Que a veces evitamos y nos han enseñado a tapar y seguir adelante. Y creo que hoy en día, pues justo no puede haber un límite sin explicación, porque justo lo que te acabas de dar cuenta, o sea, tu amigo lo estaba viendo de manera muy personal, cuando en realidad no tenía nada que ver con eso, ¿no? No tenía nada que ver con él. Entonces, en absoluto. Hasta que tuvieron esa conversación se podían entender, y creo que si no hubieran marcado un límite, incluso esa amistad se hubiera podido haber perdido. Exacto. ¿No? Porque por no haber evitado esa por haber evitado esa conversación incómoda, pudieron haberse quedado ahí. Entonces yo creo que en ese sentido sí es muy importante la comunicación. Sí. Y justo también hablando en pareja, yo creo que es algo que destaco mucho con Juan Carlos. Tenemos una gran comunicación y la gran comunicación nos ha hecho respetar nuestros límites. Me encanta. O sea, pero justo, o sea, también lo aprendí en relaciones anteriores donde también como tú no aprendí a marcar mis límites, incluso a mí como persona, y responsabilizaba a la otra, a mi pareja, ¿no? Como esta parte de no, es que respétame, pues empieza tú. O sea, empieza tú a respetarte, Cintia, de no me vas a hablar así, y yo también a no hablarte así, porque si pido un respeto, pues tengo que darlo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hoy en día creo que gozo de una relación de pareja muy libre a pesar de que estemos juntos, y yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas y que de las que más valoro nuestra relación, justo por eso. Y vamos regresando de un viaje que hicimos a Cancún, muy express, pero que lo disfruté muchísimo, y creo que ahí valoré el tema de nuestros límites de cada quien. Me voy a atrever a contar la historia, pero como que me cayó el 20, ¿sabes? O sea, como que yo dije, ay, es que hay que sernos fieles a nosotros mismos con nuestros propios límites. Y uno de esos límites es que entendí que a pesar de que somos pareja, tenemos conceptos de diversión muy únicos, ¿no? O sea, él playa significa le gusta mucho beber y como de voy a estar relajo, ¿no? Y así. Y aparte estábamos pues en un hotel que justo era ese el plan, no era pasear, no era conocer, era estar metidos en el hotel, bebidas y alimentos gratis, ¿no? Entonces, por supuesto que su plan fue así como de me voy a perder en esto, ¿no? Sí. Y entonces, mi plan era, por supuesto, seguimos haciendo bucket list, y uno de mis puntos en mi bucket list era ver el amanecer en la playa. Me encanta. Y entonces, pues yo iba a eso, ¿no? Yo dije, mañana voy a ir a ver el amanecer. Y entonces resulta que esa noche hubo un show increíble, nos la estábamos pasando muy bien, estábamos bebiendo los dos, pero pues como que él se picó, ¿verdad? Como que dijo, ¿de aquí a dónde vamos a seguir? No lo vamos a otro, siguió bebiendo. Y yo entre mí era como, no, yo ya no, porque me tengo que parar temprano a ver el amanecer. Porque ñoña, y si me lo prometí mañana, voy mañana, ¿no? Está en mi agenda. Sí, pero volvemos al tema, o sea, cada quien, ¿no? Sí. Y me vi diciéndole, cada quien sus prioridades y cada quien su modelo de diversión y su concepto de diversión. Y dije, ni yo le voy a robar su espacio y su momento, ni él el mío.
Y eso es marcar un límite, porque te lo juro que obviamente siguió en su fiesta todo, lo acompañé un rato, ya cuando ya no pude, sabes que yo voy a dormir, me dormí, me levanté temprano, puse mi alarma y algo de mí empezó a sentir como todos estos discursos convencionales. No sé si han aprendido o qué show, pero los comparto, porque como mujer fue así como de, ay, qué oso. Ya. Qué oso bajar. ¿Quiénes van a estar? Los de limpieza, los de servicio y yo ahí abajo. No sé si va a haber nadie. Y, o sea, ¿sabes? Como que empezaste a autosabotear. Sí, correcto. Esa es la palabra. Me estaba autosaboteando para no ir. Y uno de mis discursos en mi autosabotaje fue, lo volteé a ver dormido y yo, es que íbamos a ir juntos. ¿No? Y después dije, no, o sea, ahí me estoy traicionando. O sea, estoy proyectándome en una situación en la que yo quiero culpar a alguien para no ir, pero en realidad es mi miedo y mi autosabotaje el que no me va a dejar ir. Entonces ahí vuelvo a hablar de los límites, porque entonces me empezó a dar el discurso como de, si hubiera dejado de beber antes. O sea, ¿sabes? Como todo este tipo de cosas que creo que sí nos han enseñado a proyectarnos lo que yo quería en mejor culpar al otro, porque siempre hemos dicho que es más fácil culparlos que hacernos responsables. Y pues total, crucé la línea, me cambié, me puse mi traje de baño, me fui a ver el amanecer, lo disfruté. No, fue un buen día, estaba lloviendo. Pero ¿viste el amanecer? Sí. Y vi que había más personas esperando el amanecer, vi que no era la única, me puse a tomar fotos, me valió, o sea, como muchas cosas que disfruté un momento para mí. Y cuando regresé, o sea, y platiqué con él, me dijo, qué padre. Le dije, es que en serio, cada quien tiene conceptos de diversión, y a pesar de que venimos juntos a disfrutar del viaje, pues cada quien tiene modos distintos de pasársela bien y las dos son válidas. Y entonces creo que en ese sentido he disfrutado mucho los límites como persona estando en pareja. Y creo que ya lo he dicho infinidad de veces, pero creo que ha sido de las mejores relaciones que he tenido en la vida. Me casé con él, ¿verdad? Por algo, pero sí siento que en ese sentido hay que seguirnos siendo fiel a nosotros, comunicando, porque incluso cuando se lo puede verbalizar, decir, pues sí, es que ¿quién quería ver el amanecer? ¿Él o yo? Pues tú. Yo. Entonces ese discurso incluso hay que tenerlos entre nosotras mismas para marcar el límite. Y es detenerte y cuestionarte, ¿no? Y cuestionarme y decir, ok, o sea, siéndonos muy honestas, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere pasársela así? ¿Quién tiene la idea o el deseo de hacer esto? Entonces creo que en ese sentido el aprender a marcar límites va muy ligado con la comunicación. Sí, sin duda. Y ahora que dices eso me quedé pensando creo que uno de los límites que yo marqué para mí misma estando en una relación es cuando entendí que no puedo pedir algo que yo no puedo dar. Entonces eso para mí me cambió la vida por completo, porque cuando aprendí eso yo seguí en una relación, entonces pues sí fue un cambio total también en pues como pareja y justo, o sea que fue que yo dije, a ver, si yo estoy pidiendo un ejemplo, comunicación, ¿por qué estoy esperando a que él me adivine lo que estoy pensando y lo que quiero? O sea, ahí para nada hay comunicación. Entonces, o sea, fue como empezar a hacer estos cambios y yo lo sentí más como un límite hacia mí, porque fue como de, a ver, bájate de esa nube porque no vas a llegar a ningún lado. Entonces, una vez que fue el límite hacia mí misma, sentí que fue más fácil como que ponerle límites a él. Totalmente. No sé. Sí, ¿te ha pasado? ¿O has sentido eso? No sé si alguien más lo ha sentido, porque sí, es que ahorita me acordé de eso, como que lo tenía olvidado, pero escuchándote hablar, justo fue eso, como de, pues es que sí, o sea, tú no le puedes pedir a Juan Carlos que te respete como individuo si tú a él no lo respetas como individuo. Sí. Pues yo me atrevo a decir, bueno, no sé si los demás, pero también tuve experiencias así que por eso lo pude. Hoy en día tengo una relación más consciente y te lo dije en un principio, porque justo, o sea, no tendría esta relación, uno, de no tener a alguien que te lo replique y te permita hacerlo, y dos, pues de justo marcar esa línea. Y yo me acuerdo que también al principio me costaba mucho en relaciones anteriores, pues darnos esa libertad porque todo lo esperaba de afuera.
Y yo algo que yo siento mucho ahorita fue cuando el decirles es que ahora sí sé lo que significa el ámate a ti mismo para después amar a los demás. Pero creo que si ponemos ejemplos es esto. Sí. Tienes que conocerte para que realmente puedas conocer a la persona. Tienes que hacerte cargo de tus emociones para que no responsabilices a los demás. O sea, y creo que por ahorita que te vi dije, sí, Clara, o sea, sí estamos en la misma sintonía y espero que la mayoría afuera esté igual, porque creo que en muchas relaciones de pareja nos la pasamos pidiendo todo a la otra persona. Sí. Y ese es el verdadero espejo. Cuando en psicología te dicen es que tu pareja va a ser tu primer espejo o el mejor espejo que puedas tener. Y justo es eso. O sea, no quiere decir como, y muchos lo confunden con el tema de es que yo no soy como él, ¿no? Y lo que más me molesta no vive en mí. Es que no se refieren a eso. Se refiere como al aprendizaje que tú vas a tener con lo que te está molestando a esa persona. Sí, sí, sí. Y el primer aprendizaje es que justo lo trabajes en ti. Y uno de los ejemplos que vi un día y me hizo mucho sentido, y creo que lo he puesto mucho en práctica, era para las cosas que nos molestan de la pareja. Y te decía que hay personas o problemas en pareja que todo el tiempo es como, es que me molesta que sea muy desordenado, o me molesta que ponen el ejemplo de que la toalla mojada siempre la dejaba en la cama. El hombre, ¿no? Y decía, es que todos los días, y yo le explico que cada que se salga de bañar la cuelgue, ¿no? Y la psicóloga decía, ¿pero a quién le molesta? A ti. Quítala. O sea, y obviamente hay una línea delgada en que tú hagas todo para que no te molesten, ¿no? Por supuesto que no va por ahí, pero sí va a entender las cosas que nos molestan. Por eso yo me permito entender que esto que es como el espejo. O sea, realmente a mí me molesta, ¿qué me quita quitar la toalla y esto? Porque pues a él evidentemente no le molesta y lo sigue dejando, ¿no? Sí. Entonces creo que a eso se refiere como todos nuestros capítulos se van uniendo, pero es como qué tanto te autoconoces para poder marcar los límites con las demás personas y definir como de aquí empieza, ¿no? Darle la libertad, como tú lo dijiste. O sea, no puedo pedirle a él que me dé una libertad cuando yo no se la doy. Pero caso contrario, cuando le doy libertad para él es fácil dar la libertad porque es lo que estás construyendo. Sí. Entonces yo me acuerdo, y no sé si vamos a tener un capítulo específicamente de esto, pero yo admiré mucho de ti que tú terminaste una relación justo por no querer permitir cosas, ¿no? Que tú sabías que no iba a cambiar, y creo que también hay muchas personas que nos quedamos, porque en su momento también me quedé en una relación creyendo que iba a cambiar, creyendo que iba a haber, o creyendo que incluso yo lo podía cambiar. Mi evento canónico, creer eso. Sí, pero yo creo que a muchas nos pasa, a muchos y muchas, porque no creo que sea exclusivo de mujeres. Sí, no, también he conocido hombres que se aferran a querer cambiar a su novia, ¿no? Sí. Como de, está mal, yo la voy a salvar, yo voy a ser el héroe. O la voy a hacer mejor persona, no te toca, ¿sabes? Entonces, y creo que ahí, no me voy a desviar del tema, después lo platicamos, pero quiero resaltar que quienes tenemos como esa capacidad, porque le hemos trabajado y es lo que queremos hablar aquí. O sea, nos hemos puesto a pensar y a no permitir lo siguiente, ¿no? Por eso es lo que llamamos marcar límites, como de yo ya no quiero una relación así, no va a cambiar, mejor bye, ¿no? Aunque duela, pero me estoy eligiendo a mí. Sí. Estando en relación o en pareja, yo ya puse un ejemplo como de no quitarnos una libertad a pesar de estar juntos y sernos fiel a nosotros mismos, tanto yo con esa persona o con mi pareja y mi persona hacia mí, ¿no? Y se disfruta de una manera bien bonita porque se valora. Tranquila. Exacto. O sea, te da como mucha paz el ya no tener la necesidad de cambiar a la otra persona y el conocerte a ti como de, es que no, o sea, le estoy pidiendo algo que yo quiero hacer y solo porque yo no tengo el valor de hacerlo, pues mejor lo responsabilizo a él, ¿no? Entonces, yo creo que lo que queremos ir puntualizando es que los límites empiezan con uno, ¿no? Sí. Primero con nosotros mismos. No podemos marcar un límite afuera si no nos lo ponemos a nosotros. Y después te das cuenta que se replica en todas las esferas. Sí. O quizás sí se puede poner un límite afuera, porque me quedé pensando en mi caso. O sea, creo que yo no tiene mucho que empecé a entender que yo también necesito límites. Sí. Bonito.
Y tu diálogo interno de no, Clara. Ajá, es que sí, justo fue como de... Y fue una vez más gracias a mi psicóloga, un saludo, porque no me acuerdo, o sea, igual estaba contando una situación ahí medio... pues la que conté hace rato, ¿no? De que hubo una persona que me dejó de hablar porque yo puse un límite y yo me sentí culpable y entonces, o sea, fue cuando también la psicóloga me dijo, a ver, Clara, es que el límite también es para ti. Y ahí fue como ya después de la sesión y todo, yo me quedé pensando y dije, claro, o sea, es que yo también necesito límites. O sea, como, ¿por qué no voy a necesitar yo un límite? O sea, ¿quién soy yo para estar yo acá y que todos los demás sí los esté como que limitando, ¿no? Entonces, o sea, sí fue como de, pues sí, o sea, sí tengo que ponerme límites también. Y por supuesto que cuando alguien más me ha puesto un límite, los mega respeto, ¿no? O sea, porque sí lo entiendo y hasta me hace, creo que también me hace respetar más a la persona el hecho de que sé que es difícil poner límites y cuando veo que alguien lo hace es como de, wow, te admiro. Y lo respeto. Sí, también me pasa eso. Ajá. Sí, entiendo. Entonces sí, o sea, sí, pues creo que va de la mano. Sí. Por completo. Ponerse límites a uno y allá afuera. No sé si tenga un orden de qué va primero, pero pues es súper necesario. O sea, yo creo que no tiene un orden, pero sí, justo es a lo que quizá me refería, como la parte de que voy a utilizar tu referencia, ¿no? No puedes dar lo que no tienes y tú das lo que tienes. Entonces, si tú empiezas a notar que quieres marcar límites, sin duda te vas a estar cachando tú, pues bien, poniéndote límites. ¿Sí me explico? O sea, quizá ahora tú le pones atención con esa terapia de tu psicóloga como de, ok, sí me tengo que poner límites, ¿no? Pero en realidad yo creo que si tú ya lo estás viendo afuera es porque algo de ti también lo ve. ¿Sabes? Ya. O sea, sí siento que va por ahí. Y también comparto que cuando las personas me ponen límites, sí los veo de una forma distinta, como de, sí me duele, pero tienes razón. Sí. O sea, y creo que eso me ha hecho la vida muchísimo más fácil. Ya no llego al conflicto, salvo esta circunstancia que cuento de la amiga pasada. Pero sí sé que era porque lo tenía como muy guardado. Pero en situaciones actuales, creo que eso me ha ayudado mucho a vivir como más en paz, ¿sabes? O sea, porque me dices mis cosas y lo entiendo. O sea, ahora sí como que me quedo en un punto de introspección como de, sí tienes razón, me pasa de lanza. Sí tienes razón, exageré por aquí o no lo había visto así, ¿no? ¿Y qué crees? Que cuando justo veo que la gente empieza a pasarse, no sé, como estamos en una discusión o me pasa sobre todo con mi mamá o con mis hermanos, que son como los que más estamos en zonas de conflictos en ocasiones, digo, por la convivencia, y quién sabe qué pasa, ¿no? Porque socialmente te limitas, como de, ay, la del trabajo le quiero decir esto, pero mejor me aguanto, ¿no? Entonces, como que con ellos hay veces en las que ya también veo que yo ya no me presto al conflicto y no lo ven tan bien. ¿Sabes? O sea, como que les cuesta. Es que hay gente que quiere pelear, ¿no? O sea, porque piensa que es lo normal. O sea, ¿sabes? Y en su momento yo también, o sea, Juan Carlos es súper pasivo peleando y yo era de, ya, contéstame. Y yo era como muy acá, ¿no? Y después dije, no, es que no está tan mal. O sea, se está dando su espacio. Y yo me está dando el espacio como de cálmate y después hablamos. Pero yo sin saber esto era como de, ay, es que no, y yo quiero pelear y yo soy la intensa y esto, y lo veía mal a él. Sí. O sea, era como, por supuesto, él tiene la culpa. Y no, ¿sabes? O sea, yo fue como de no, o sea, creo que no va por ahí. O sea, creo que también es válido y creo que ayuda a calmar las emociones, pues el tema de que nos demos un espacio, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante y ayuda a justo marcar pues el límite en ese sentido, ¿no? Pero hablando de las conversaciones con mis familiares, en donde veo como de no me voy a permitir esto, no me voy a prestar a esto, o no voy a platicar esto ahorita porque no es momento, lo ven así como de qué grosera. Sí. Pero al final yo me siento bien porque por supuesto no llego a la primera a estas circunstancias. O sea, sobre todo quizás mensajes donde ya estoy acá, ¿no? Y quiero contestar y después me veo como de ¿para qué?
O sea, ya digo, mira, después hablamos, no es el momento, no es esto, y entonces siento que a la vez se quedan como de, oye, ¿qué le pasa? No se ve bien. Sí. Pero creo que lo que estoy evitando es decir algo que no quiero decir o lo que me voy a arrepentir después, justo para evitar el tema de la culpa. Entonces creo que también ahí es importante ponerme un límite a mí, como de, no te prestes a esto, ¿sí? ¿Te vas a arrepentir? Mejor deja que pase tu emoción, que eso también es algo que he vivido mucho, como que no lo vives de una forma distinta hasta que pasa, ¿sabes? O sea, como que, yo paso el coraje, ¿por qué lo veo diferente? Pues porque ya no tienes la emoción. Entonces creo que es algo que hablamos al principio de vulnerabilidad, que decíamos, qué importante es darte tu espacio, dejar pasar la emoción para que vuelvas a conectar a ti. Sí. ¿No? Fíjate que ahorita me acordé de que eso está bueno, en mi experiencia ha estado difícil, pero no tanto por mí. Y una vez más volvemos a que me cuesta trabajo poner límites porque ha habido varias ocasiones y con distintas personas en donde ponle tú que hay una discusión, hay un conflicto y entonces yo quiero hablar con ellos, quiero aclarar las cosas y sí les digo como, no sé, me mandan un mensaje de oye, no sé qué. Y como yo no me siento cómoda sin hablar antes, entonces sí les digo de oye, mañana podemos hablar, me gustaría decirte algo. Y entonces ellos empiezan pero es que dime qué pasó. No, mañana, o sea, para empezar, el que yo diga, yo sí de a ver, ahorita. Pero es que para qué les dices mañana, pues mañana hablas con ellos. Bueno, porque en ese momento están como que muy intensos. Ok. Y entonces como espérame, o sea, ahorita no por X razón yo no quiero o no puedo, entonces mañana hablamos. Y ellos es como pero es que no sé qué, y empiezan a hacer de todo para que en ese momento yo les diga o en ese momento hablemos. Y entonces ahí, o sea, sí, para mí me llama mucho la atención que obviamente están rompiendo mi límite al momento de que yo les dije hablamos mañana y ellos no lo aceptan y es como de no, hablamos hoy. Y por más que yo les decía o les digo de que no, espérame, mañana. O sea, sí va por ahí o no, tranquilo, no es como que algo horrible, lo hablamos mañana, pero es que, o sea, y entonces termino yo cediendo. Termino en el momento en el que ellos quieren, termino hablando. Y entonces, o sea, ya después de que pasa todo el conflicto es como de, bueno, al menos ya se solucionó, pero sí me deja pensando primero en que pues sí tengo ahí mi establecimiento de límites medio débil y segundo que también, o sea, hay muchas personas o tal vez sabemos porque también yo lo he hecho y principalmente con mi mamá que me dice, ay, es que mañana te cuento por teléfono, ¿no? Y yo digo, mamá, pues es que ahorita. Sí. Entonces, o sea, yo también lo he hecho, pero me llama la atención que, o sea, que no, o sea, en qué momento hay límites, o más bien, ¿cuáles son los límites que sí respetamos al instante y cuáles son los que no ahorita? O sea, yo creo que va muy ligado a las emociones. O sea, y volvemos al tema, no vamos a poder cambiarlo las demás personas y tenemos que cambiar pues nosotros, ¿no? Porque y te entiendo porque también yo creo que las cosas que más odio en la vida es que me digan, te voy a contar algo y no me cuentes, pues no me digas que me vas a contar algo. Anotado, sí, no te voy a decir así. O sea, de verdad no puedo, o sea, me pasa mucho y si no lo hagas porque no puedo. En serio, me da como más curiosidad y yo como, entonces, ¿para qué me sobreadviertes? O sea, ¿sabes? O sea, como cuando me quieras contar, cuéntame. Incluso las personas cuando, ay, yo no puedo, cuando me dicen, ¿qué pasa? Es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, porque ahorita me acordé que muchas de las veces en las que yo he pedido que hablemos mañana es porque yo en ese momento estoy muy enojada. Y entonces es lo que decías, ¿no? Como de hace falta un espacio para calmar la emoción y todo eso. Y entonces, pues sí, yo sí enojada, la verdad, sí soy medio hiriente. Sí. Y incluso, bueno, no, agresiva no, pero sí soy hiriente. Entonces, pues me conozco y prefiero en otro momento hablar, pero como no respetan ese límite que les termina cediendo. Termino cediendo y termino muy enojada y la discusión termina pues siendo, o sea, escalando mucho y es cuando al final digo, bueno, se solucionó,
pero si se solucionaba mañana, hubiéramos estado en paz. O sea, no nos hubiéramos dicho de cosas, no hubiéramos... ¡Ay, qué difícil! ¿Sí me entiendes? Entonces... Sí, te entiendo. Y porque yo era esa persona intensa. Ok. O sea, yo estaba del otro lado. O sea, si tú me dices, vamos a hablar mañana, yo sería, o en mi versión anterior, yo sería, pero ahorita. ¿Por qué mañana? Sí, o sí. 2 horas después yo estaría, Clara, ya podemos hablar. Porque aquí vamos a hablar de otro tema que son los distintos tipos de apego. Claro. El ansioso y el evitativo. Entonces, personalidades como la tuya son el apego evitativo y yo soy el ansioso. Entonces, seguramente cuando hablas de este tipo de escenarios, te estás refiriendo a las personas ansiosas. Y como persona ansiosa, te voy a decir que yo pude hacer el cambio y notar el cambio hasta que... Es que regreso al tema, creo que es autoconocimiento. Porque yo otra vez, las personas ansiosas no podemos estar bien hasta que tú me digas, hasta que tú me calmes, hasta que tú y yo estemos bien. Pero ¿cómo controlé eso? ¿Cómo pasé de... Tampoco soy evitativo, sino ahora creo que busco un balance. Porque mi relación de pareja, Juan Carlos es evitativo y yo soy ansiosa. Y creo que aprendimos cómo encontrar el balance. Y encontrar el balance significa que yo le tengo que dar su espacio. Porque así procesan ustedes sus emociones. Necesito espacio para mí, necesito calmarme, necesito esto, pero también al mismo tiempo tienen que entender que nosotros procesamos nuestras emociones de distinta manera. O sea, yo no puedo estar bien si no me dices qué fregados está pasando. Sí. Entonces, creo que partiendo desde ahí, que los dos son válidos, tenemos que encontrar un balance. Y entonces su balance es que su evitativo no dure todo el día, quizá. ¿Sabes? O quizá también, volviendo a la comunicación, o sea, yo que soy evitativa, decirte, sin todo está justo bien, estamos, o sea, tú y yo estamos bien, solo dame chance, mañana hablamos. Sí. ¿No? Quizá. Y que me toca a mí entender que si dijiste mañana es mañana. Y yo ya no te tengo que estar buscando, aunque yo a las 3 horas yo ya esté que me quiero estar bien contigo, tengo que respetarte que mañana. Ya. Entonces yo creo que volvemos al tema. Todas aquellas personas que quieren arreglar sus problemas ya y de inmediato, no quiere decir que uno esté bien o esté mal. Siento que tienen que encontrar la dinámica de con quien esté peleando, pero sí tenemos que aprender a respetar. Porque en mi caso, que yo era ansiosa, esa llegar a mañana se me hacía una eternidad. Sí. O sea, y también quiero que lo entiendan así. Sí. O sea, lo que tú necesitas de tiempo, para mí significaba que yo tenía que estar súper apurada. Como que haciendo 1000 cosas. Entonces ahora... Y ansiosa, tal cual. O sea, y es que acaba de pasar 10 minutos y yo ya quiero estar bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo fui mediando? Pues otra vez, haciendo prácticas que hicieran que aminoraran el impacto de esperar a mañana. Y en esas prácticas ahora cada que tengo un conflicto, cada que tengo algo, pues o me salgo a caminar o me voy a hacer ejercicio o me voy a correr, o me pongo a colorear, me pongo a escribir, le hablo a mi red de apoyo. Me acuerdo que un día te hablé así como de, ay, es que estoy bien alterada y es que esto, y ya te sientes diferente. Entonces volvemos al tema, no siempre buscarlo quizá en pareja o en tus amigos con los que estés peleando, sino quizá buscar a otras personas que de momento no estén en medio de la emoción y logren calmarte. Sí. ¿Sabes? Entonces, a eso hablamos de tus límites. Entonces, creo que va por ahí y sí se puede cambiar, porque yo siempre estoy apegada a que de, ay, no, así yo soy y ya, ¿no? No, porque yo ya lo viví y he vivido esto desde una experiencia donde ya vivo más en calma. Y en calma porque antes, o sea, la ansiosa y yo de verdad la vivía muy mal. O sea, lloraba y me sentía niña chiquita y revivían todas mis huellas, ¿no? Y bla, bla, bla. Y cuando en realidad, y lo culpaba a él, por supuesto. Él está mal, ¿no? Cuando en realidad es como 50-50. Entonces creo que en ese sentido pues es importante conocer nuestros propios límites, como lo hemos hablado, parte de la vulnerabilidad. Yo necesito hablar y hasta que no hable voy a estar bien, pero o le doy su espacio o busco de qué otra forma liberarme para no llegar directamente con la atención. Sí, estoy de acuerdo. Pues vamos cerrando, me encantó. Sí, a mí también. Sí me gustaría saber, o sea, porque creo que sí, o sea, hemos estado mencionando mucho de hay que ponernos límites a nosotras. Entonces sí me gustaría saber si las demás personas también consideran que sea así.
y si en algún momento se han dado cuenta que se tienen que poner límites a ellas mismas. O sea, porque y está interesante, no lo había visto de esa manera, pero mucho se habla, el discurso ahorita que está de los límites es ponerle límites a los demás, ¿no? Todo el tiempo. Pero entonces sí, o sea, ¿quién nos pone límites a nosotros? O sea, por lo que te decía, o sea, ¿por qué yo no voy a necesitar un límite? ¿No? Es que yo creo que sí lo necesitamos. O sea, justo creo que sí son necesarios. O sea, pero entiendo tu pregunta. O sea, es como, ¿quieres ver cómo se ve eso? ¿No? O sea, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo viven? Exactamente. Sí. ¿Cómo lo viven? Y también lo de la culpa. O sea, yo pues he conocido a muchas personas que sienten culpa. Entonces sí nos gustaría saber cuál es su experiencia con los límites, si les es fácil establecerlos, si sienten culpa como nosotras, o qué, o sea, cuál, sí me gustaría como... O si este tema es nuevo, quizá, porque, o sea, para ellos en su persona, ¿no? Porque quizá no están acostumbrados a marcar límites y una manera de identificarlos es aquellas personas que les cuesta decir no. Sí, exactamente. ¿No? O sea, creo que si eres esa persona que sabes que quieres decir no, pero no lo dices, entonces te está costando marcar un límite, ¿no? Entonces, sí estaría muy bien que nos compartieran, saber si este tema también les representa algo en su persona. Resuena con ustedes. ¿Y qué nos faltó? Sí, ¿qué agregarían? ¿Qué reflexión agregarían a la de nosotras? Sí, estaría padre pero que nos comenten de verdad. Sí, ahí abajito. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias por vernos, por estar aquí y pues nos vemos luego. Bye.